Qué lindas imágenes de la playa, ¿verdad? Bueno, qué dicha que usted continúa con nosotros. Vamos a hablar sobre los ojos, porque muchas veces cuando usted tiene que hacerse una cirugía, tienen que realizarse exámenes para saber si usted es o no es candidato, porque no es simplemente corregir la miopía o el astigmatismo, no, se trata de su salud. Está con nosotros David Flicker. Doctor, muy buenos días y cuéntenos qué tan indispensable es realizar los estudios adecuados antes de una cirugía. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Es lo más importante que hay, porque hay casos que no se deben operar, hay casos que se deben operar con diferentes equipos, hay casos que hay que preparar para operar. A veces hay pacientes que 2 o 3 meses hay que pretratarlos con algo para quitar alguna inflamación, alguna infección, el ojo seco. Todas esas cosas influyen en el resultado final. Nosotros recibimos muchos pacientes complicados de otro lado, porque no se les hicieron los estudios o porque quedaron con algún síntoma o con alguna molestia visual. Doctor, ¿qué tipo de riesgos ocultos pueden detectarse, digamos, previamente en esas pruebas? Ok, se hacen muchas pruebas, pero son principalmente para ver que el ojo sea sano, o sea, que no tenga nada adicional. Influye el tamaño de la pupila. La pupila se hace más pequeña con la luz y más grande cuando está oscuro, pero cada quien es diferente. Hay gente que tiene pupilas muy grandes y la gente que tiene pupilas muy grandes no va bien con las cirugías, porque en la noche ven halos, quedan con molestia de halos. El ojo seco, por ejemplo, que es muy frecuente. La gente ahora está frente al computador por horas, con los ojos abiertos, sin parpadear, y hacen ojo seco. Las cirugías tienden a secar más el ojo. Entonces, si uno no pretrata a esos pacientes, una vez operados, aunque queden bien y queden con buena visión, quedan con muchas molestias por la sequedad. Entonces, hay una serie de cosas que hay que buscar para estar seguro que el paciente en el postoperatorio y el resto de su vida, pues tenga una vida sana y normal. Si usted le quiere hacer preguntas al doctor David Flicker, nuestro Facebook está completamente activo para que usted le consulte al doctor. Ahora, doctor, ¿qué exámenes se hacen? Como esos que estamos viendo en pantalla, son los exámenes comunes y corrientes, ¿verdad? Como para identificar la letra al final, ¿o qué es lo que se hace? Sí, el examen rutinario, digamos que uno llama optométrico, que es medir cuánto ocupa de miopía, astigmatismo, hipermetropía. Es solo, digamos que una parte muy chiquita. Se hacen muchísimos exámenes donde uno examina el lente que está delante del ojo, que se llama la córnea. Uno tiene que ver que sea lo suficientemente grueso y fuerte. Para eso hay una serie de máquinas que le dan a uno la estructura, si es fuerte, si es grueso, cuáles son las curvaturas, estar seguros que la cirugía no va a inducir una debilidad. Equipos que miden la lubricación, equipos que miden dentro del ojo cómo está la retina, que no haya riesgo de que se vaya a desprender. ¿Qué es eso aquí adentro? Que es lo que está pegado a la pared del ojo por dentro. Ese es el que percibe la luz. ¿A dónde, doctor? ¿Podría señalarlo, por favor? Digamos, la luz entra a través de la pupila y se proyecta en la parte de atrás del ojo. Toda esta superficie que está acá es una membrana micrométrica, pero que es la que capta la luz y las imágenes y las manda por el nervio óptico hacia el cerebro. Uno tiene que revisar que el nervio está sano, que la retina está sana. Los miopes tienen más riesgo de desprendimiento de retina. A veces tienen lesiones que hay que tratar antes de hacer la cirugía. Que el nervio esté sano. Hemos encontrado pacientes antes de operarlos que tenían un tumor en la cabeza al ver el nervio. Con ver la retina, a veces uno puede encontrar pacientes que son hipertensos, diabéticos y no se habían dado cuenta. ¿Eso es con fondo de ojo? Con el fondo del ojo. Pero hay máquinas ahora especiales que son mucho más sensibles que lo que o la experiencia de uno pueda decir y ven micrométricamente cada capa de la retina. Y dentro del ojo que tenemos el cristalino, que es el lente que nos ayuda a enfocar cuando somos jóvenes. Este lente es el que se va volviendo opaco con la edad y es el que causa catarata. Este lente lo quitamos y ponemos otro lente. El lente que va dentro del ojo tiene que tener una medida específica para cada ojo. Y entonces hay que hacer una serie de exámenes para poder calcular ese lente. Ok, ahora, doctor, hablemos justamente de las cataratas. Vea a Sonsi, nos cuenta que su mamá tiene 76 años. La operaron de cataratas de ambos ojos, pero pasa con mucha irritación en ambos ojos. Pero hay gente que la experiencia es lindísima, que dice que la catarata le fue súper bien. ¿Qué pudo haberse prevenido con estos exámenes? Entonces, haber encontrado que tenía un problema, se llama ahora, el ojo seco se le llama enfermedad de superficie ocular.
no es solo la falta de lágrimas. A veces es la forma en que el párpado baja y toma esa lágrima, el aceite que produce para evitar que se evapore la lágrima. Entonces, probablemente esa persona lo que tiene, si tiene muchos síntomas, es más un problema de superficie y probablemente la cirugía de catarata está perfecta. Pero su problema de superficie y de sequedad no fue detectado a tiempo. Si eso se hubiera tratado antes y se sigue tratando en el postoperatorio, el paciente hubiera tenido una evolución mucho mejor. Vea el caso de Cris, dice que el hijo de ella parpadeaba muchísimo, lo llevó a hacerse exámenes de la vista, le dijeron que no necesitaba anteojos, simplemente le mandaron gotas, pero dice que ella sigue igual. Doctor, ¿qué examen debería de hacerse? Habría que revisarlo bien, o sea, hay diferentes posibilidades. A veces el hecho que parpadeen mucho hay un factor alérgico, si hay picazón asociada, entonces lo que hay que tratar es la alergia. A veces puede ser que la superficie del párpado por dentro tenga algo que esté haciendo que raspe un poquito la superficie, o puede ser simplemente un problema de lubricación, claro, que no es suficiente tratarlo con gotas. A veces hay que agregarle plasma o hay una serie de sustancias que se ponen para mejorar la superficie. Dice doña Marta que cuando a uno le da neuritis óptica debe usar gotas, pregunta. Sí, la neuritis óptica, lo que hablamos antes es las fibras de la retina van por el nervio hacia el cerebro y la neuritis es una inflamación del nervio. Entonces, la inflamación del nervio puede ser causada por múltiples razones. Puede ser autoinmunes, vasculitis, como la gente que tiene artritis reumatoide, lupus, esas. Puede ser causada por problemas de falta de oxigenación, que se tapó un vaso por colesterol o triglicéridos, o puede ser causado por virus o por parásitos, la toxoplasmosis o otro tipo. Entonces, depende de la causa, el tratamiento que haya que dar. Claro. Ahora, dice Ana que qué cirugía se hace en los casos de teratocono. Ok, el queratocono es lo que hablamos antes, que teníamos que detectar si la córnea era lo suficientemente fuerte para poder operar miopía, astigmatismo. El queratocono es la enfermedad que uno detecta cuando ya hay debilidad. La córnea se volvió más delgada y se empieza a deformar. Híjole. En esos casos no se debe hacer láser para corregir miopía, astigmatismo, porque uno al comer tejido con el láser lo debilita más. Entonces, lo que hay que son tratamientos para ayudar a fortalecer esa córnea que existe, se llama crosslinking, y tratamientos para que pueda ver mejor. Ahora, inicialmente lo mejor es lentes de contacto especiales para queratocono que se llaman lentes esclerales. Con eso es con lo que puedo obtener la mejor visión. Ahora, lógicamente hay, en casos más avanzados, trasplantes de córnea y una serie de cirugías, pero sí, cuando hay queratocono no se debe hacer la cirugía para quitar miopía y astigmatismo. Dice mi lady que cómo se procede cuando hay cataratas en los dos ojos. Ok, cuando hay cataratas en los dos ojos, que es que el lente se vuelve opaco, este lente se quita con cirugía, se coloca un lente intraocular que lleva una medida para que el paciente vea lo mejor posible. O sea, perdón, eso se mete ahí. Adentro. Es a través de 2 milímetros, entramos, deshacemos y quitamos este lente y ponemos un nuevo lente artificial que va a hacer la función de este lente y que vamos a intentar quitar la necesidad del anteojo. Claro. Entonces, cuando hay en ambos ojos, se opera primero un ojo y luego el otro. ¿Por qué a mí me gusta separar ambos ojos? La primera razón es que el riesgo más alto que hay en cualquier cirugía es que haya una infección. Y uno no quiere poner en riesgo los dos ojos al tiempo. La posibilidad de una infección es como de 1 en 5,000, pero uno no quiere que el paciente tenga ese riesgo al tiempo. Entonces se opera un ojo y una vez que ya está viendo, se opera el segundo ojo. Vea, dice Andrea que tiene corneopatía ceronosa central. Dice que ya le hicieron tratamiento láser, pero que el líquido que tiene sigue estancado, no le ha logrado salir. ¿Qué se puede hacer para acelerar el proceso? Porque la está pasando muy mal. La corioretinopatía cerosa central es una enfermedad donde hay una capita detrás de la retina. La retina tiene que estar pegada a la pared del ojo. Y esas celulitas se enferman y hace que acumule líquido y separe un poquito la retina. Es una enfermedad que se asocia mucho al estrés, a las hormonas de estrés y de tensión, y normalmente cede sola, pero cuando ya ha avanzado y le han hecho láser y no ha mejorado, existe posibilidad de unas inyecciones que se ponen en el ojo que ayudan a reabsorber ese líquido. Lo ideal es que busque un especialista de retina, un retinólogo, que la vea
para que le haga, vea a ver si esta es una posibilidad. Doctor, ve el caso de doña Cinia. Ella en noviembre fue operada, ¿verdad? Sin embargo, ahora dice que siente que más bien retrocedió, o sea, que ve menos. ¿Qué podría haber sucedido? Depende de qué fue operado. Si fue operado catarata, inicialmente Catarata, sí, doctor. quedó viendo muy bien y ha retrocedido, hay varias posibilidades. Una es que la parte de atrás de la retina se haya inflamado un poquito, entonces hay que verla, hacer los exámenes. Si está inflamado, se da tratamiento y con eso la visión regresa. Y la segunda es que el lente que uno coloca dentro del ojo, el lente original, uno deja la bolsita donde estaba el lente, ahí es donde va colocado el lente nuevo, el lente artificial. Claro. Eso uno lo deja transparente. Pero con el tiempo a veces hay células que crecen entre el lente y la bolsita y opacan un poco. Entonces hay que limpiar esas células. Eso se hace con un láser, toma 30 segundos y el paciente le regresa la visión. Entonces depende, habría que examinarla para ver cuál es la causa que ha tenido ese retroceso. Don David Flicker, yo necesito que usted se quede conmigo contestándole a Priscila, Carlos, a Ana, Mahum, ¿está bien? Perfecto. Muchas gracias, doctor, por haber acompañado esta mañana, muy amable. Gracias. Saludos.